Bienvenidos a una nueva edición de Historias Comunes de Gente Extraordinaria. Hoy en una edición especial, y es que estamos cumpliendo un año con esta sección y nuestro invitado especial será Andrés Quiñones, por eso me ven de este lado de la entrevista. El entrevistador pasa a ser entrevistado, así que comenzamos con la pregunta de rigor. ¿Quién es Andrés Quiñones? Creo que un luchador terco, definitivamente soy terco porque creo que para uno lograr las cosas a veces esa terquedad funciona. Siento que a mí me ha funcionado, seguramente a mi familia diré otra cosa, pero a mí esa terquedad me ha funcionado. Entonces un luchador, un soñador, una persona que quiso conseguir algunas cosas y aunque no las ha conseguido, ha estado ahí en la lucha por hacerlo. Algunas las ha logrado, otras no. Y pues aprender a superar esos momentos en que no se logran porque es lo difícil, pero creo que me resumo como con un luchador. Así es, y estoy segura de que así ha sido. Quienes te conocemos sabemos que así ha sido. Andrés, naciste en Bogotá, te graduaste de comunicador social en Bogotá. Y entonces, ¿cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cómo llega un periodista que ya se había podido desenvolver en diferentes ámbitos de su profesión, incluso antes de graduarse como comunicador social dentro de los medios? ¿Qué lo trae a Estados Unidos? La violencia en Colombia se resume en eso, pero gracias a Dios sí tuve la oportunidad de empezar a trabajar desde que empecé a estudiar. Trabajé en deportes haciendo prácticas, inmediatamente empecé a estudiar, tuve la bondad, gracias a Dios, de trabajar con el padre de la radio deportiva en Colombia, el señor que la inició, un costarricense. Cuando yo trabajé con él tenía 85 años él. Soy viejo, pero no tanto. Él tiene 85 años, digamos que fue en el ocaso de su carrera, pero obviamente uno aprende de estas personas y de su sentido del humor que él tenía. Obviamente mi inclinación siempre ha sido los deportes, empecé a hacer deportes con él, pero lo de siempre, ¿no? Uno se gradúa y le toca en lo que le toque. Entonces empecé a hacer muchos otros programas, trabajé hasta programas políticos que me gustaron. Yo hice política, hice deportes todo el tiempo, intentaba hacer radio, me gustaba mucho la radio, entonces siempre lo mezclé con otras cosas. Pero terminé haciendo política, terminé haciendo salud, hice un programa de salud con el Ministerio de Salud, el ministro Virgilio Galvis. Conocí el país con él porque viajaba con él, tenía que grabar con él, editar con él, o sea, era muy rico. Esa fue una muy buena época. Y era una compañía que hacía también programas políticos, hacía el noticiero del Senado y de la Cámara en Colombia. Gracias a esos programas políticos tuvimos un problema con la guerrilla en Colombia y entonces la decisión más fácil fue venirse a pedir asilo a este país. No entiendo por qué Estados Unidos me dio para España, hubiera sido mejor, lo digo por el idioma. Pero terminé acá pidiendo asilo político, año 2002, Mundial de Japón y Corea, todo lo hilo con fútbol, por eso me acuerdo de la fecha. Y gracias a Dios también logré aquí pedir el asilo político, llegué con $1,000, $1,200, entonces no pagué abogado, no pagué nada y todo me fue, o sea, me fue muy bien en cuanto a eso, fue muy rápido el asilo, pues aquí me quedé y empecé a trabajar acá en todo, como todo el mundo, y también buscando hacer deportes, buscando, y pues gracias a Dios lo logré. Ya aquí en Atlanta, me vine primero para un periódico deportivo, Estadio, donde estuve 10 años, 11 años o más, y después llegué a Univisión, pasando por Azteca América, trabajando en empresas mexicanas, porque me acuerdo de Azteca América porque me odiaban muchos colegas mexicanos locales por ser colombiano. Me decían hasta que odiaba a los mexicanos y mi señora es mexicana, ya llevamos bastantes años, desde el 2006. Entonces, no sé, siempre ha sido esa lucha, o sea, el buscar hacer deportes y gracias a Dios lo logré y eso ha sido, para mí esa ha sido la principal meta que he conseguido, el lograr hacer en este país lo que quería hacer, que era ser periodista deportivo, que eso pues lo ve uno difícil cuando se viene. ¿Y de dónde nace esa pasión por el deporte y específicamente por el fútbol? Porque seguro muchos en casa te están recordando como el señor de los deportes, aunque ya llevas algún tiempo haciendo muchas cosas, haciendo este tipo de sección, por ejemplo, pero durante mucho tiempo fuiste la cara de los deportes en Univisión Atlanta y quienes te conocemos sabemos de tu pasión, especialmente por el fútbol. ¿De dónde nace esa pasión? No sé, no sé, yo creo que eso se lleva en la sangre, o sea, no tengo antecedentes familiares que hayan jugado fútbol, no, pero me encantaba el fútbol desde chiquito y yo creo que yo estudié periodismo por la radio y el fútbol, me encantaba la radio y obviamente el fútbol.
pero en el camino uno se va encontrando, por ejemplo, en la universidad, viendo clases de producción de televisión, me decían los profesores, usted tiene cierto, o sea, como, digamos que cierta disponibilidad para hacer algo de producción de televisión. De hecho, en Colombia, en los programas políticos que trabajé y en los de salud, yo editaba y hacía periodismo, o sea, por eso me mandaban con el ministro, porque aprendí las dos cosas, y en esa época que era lineal, cassette y cassette, y era otro sistema. Y entonces eso, digamos que eso me funcionó para que me dieran trabajos así, porque claro, yo podía viajar, podía editar, podía hacer cosas que antes no se usaba eso. Nosotros en Colombia, cuando yo salía a grabar, íbamos 4 personas. Desde el conductor del carro, aquí iba uno solo. Entonces, pero todo eso, o sea, uno después con el tiempo uno dice, bueno, se da cuenta y todo ha servido. Pero siempre he tratado de tener los deportes a un lado. O sea, siempre, porque no sé, yo a veces lo siento y lo que me dicen, esto es como una enfermedad, o sea, ya a uno le gusta, yo a veces digo que tengo el síndrome de perro. Que uno va caminando por la calle y ve un balón de fútbol rodando y uno se va detrás. Pero es una pasión y trato de mezclarlo. O sea, ahorita sí, llevo haciendo estas noticias que también le encontré una pasión a esto que estoy haciendo ahora. Pero trato de entonces mantener el fútbol y pues tú lo sabes, tengo una página web, Latingoles, de una vez que la visiten. Trato entonces de mezclarlo con eso y trato de, digamos que manejar mi pasión ahí y hacer lo que me gusta. Esto que es la televisión. Y te definiste como un luchador y terco. Llegaste a Univisión Atlanta, como bien lo mencionabas, haciendo diferentes cosas, trabajando como editor, como productor, cuando apenas el noticiero estaba naciendo. Entonces, ¿cuál fue ese camino para llegar luego a convertirte en el ancla de los deportes e incluso tener un programa del fin de semana que se dedicaba exclusivamente a los deportes? Yo llegué haciendo, o sea, era edición, o sea, cámara, edición y audio. En esa época en el noticiero éramos 4, o sea, no habíamos más. Entonces a uno le tocaba hacer de todo, solo 4 personas, 2 presentadores, o sea, era una locura. Pero yo desde que entré, de hecho, yo me acuerdo que Giancarlo cuando me entrevistaba, porque yo ya había pasado un proceso de entrevista, me decía, pues que su inclinación a los deportes, ¿no? Que yo le decía, bueno, pero necesito entrar acá, no había segmento de deportes, o sea, tiene que darme la oportunidad en otra cosa. Y entonces él como que me decía, pero no le va a gustar, y yo, bueno, déjeme ver, déjeme probar, yo terco, ¿no? Déjeme probar. Y entonces me hice una prueba, todo, y pasé, y entré, gracias a que uno de los que empezó el noticiero, yo entré un año, antes de cumplirse el año del noticiero, entré, uno de ellos se iba, que era el que hacía de todo, el que lo utilizaban para todo. Entonces yo lo reemplacé, entonces empecé a hacer de todo, pero yo sabía que mis ganas y mi sueño era hacer deportes. Entonces, claro, con el tiempo empecé a decirle, déjeme hacer un segmento de deportes lunes, creo que era solo los lunes, después lunes y viernes. Después, ya que yo quería empezar, entonces ya empezaba a vincular más cosas, y hubo un cambio de gerencia, llegó Luis Fernández Rocha, y hablando con él de eso, él me dijo, listo, bueno, yo quiero que empecemos a hacer un segmento de deportes, pero ya no más, o sea, solo hacer deportes. Y yo, venga, déjame lo pienso, ya, bueno. Me demoré mucho pensándolo, y ahí empecé. Y gracias a Dios, pues se duró hasta después de la pandemia. Pero... Y además fue un recorrido en los deportes que incluso te dio galardones, como varios Emmys, ¿no? Sí. Que has podido tener. Entonces, ¿qué significó para ti esa sección y qué significó luego el cambio de tener que dejar tus amados deportes para hacer otra cosa? Mira, esa sección obviamente significó todo porque lo que te dije, o sea, era llegar a lo que quería y conseguirlo. O sea, ya cuando empecé a hacer el segmento, tantos años, tantas cosas haciendo lo que no le gusta, la cobertura local, que me encanta porque ese también fue, digamos, que algo distinto que se hizo acá, que yo sí me dediqué a cubrir los deportes locales. O sea, eso era, que es muy fácil hablar de la Liga Mexicana, muy fácil hablar, y a mí eso era lo que no me gustaba. De hecho, alguna vez, la compañía, alguna vez me llamaron para trabajar y hice entrevista en CNN. Y cuando estuve yo lo vi y no me gustaba, o sea, porque es que lo pensaba era ver televisión y hablar de deportes de la Liga Mexicana, pero estando acá. Y yo quería entrevistar, a mí me gusta esto, me gusta esto. Entonces dije, no, o sea, yo quería buscar algo, o sea, algo de verdad, pues. Lo logré, lo hice muchos años. Claro, cuando tú me dices el cambio, para mí eso fue, o sea, eso fue como si me hubieran cogido y me tiran al piso, o sea, me dio durísimo. Tuve que decirle a Giancarlo, deme 3 días para pensarlo porque era o irme o hacer otra cosa, y pues obviamente la decisión era seguir.
Pero las cosas de Dios, o sea, yo desde el 2017 para acá tuve un cambio en mi vida con relación a Dios, de cero conocerlo, ahora trato de conocerlo un poco más. Y eso fue en el 2017 fue ese cambio y lo pensé en ese momento y dije, bueno, Dios, ponme donde tú quieras, o sea, es algo que uno tiene que decirlo, aceptarlo y tratar de hacerlo. Y sacarle provecho a lo que hago. Lo único que Giancarlo me dijo fue, escoja qué quiere hacer. Y yo, wow, pues eso era la parte buena. Entonces le dije, bueno, quiero hacer algo hacia las asociaciones non-profit, o sea, nosotros nunca cubrimos esos temas, o sea, si es algo malo sí lo cubrimos, si es bueno no hay tiempo porque no había como el espacio, no había quien lo cubriera, nada. Y entonces me dijo, bueno, pues hágale, a ver qué pasa. Y creo que gracias a Dios ha funcionado, entonces pues eso me ha mantenido y ahora me encanta lo que hago. Ahora si me dices, ¿vuelves a hacer deportes? Ya lo dudo. Qué bueno, eso quiere decir que estás disfrutando el camino y también parte de la evolución. Andrés, quienes te conocemos sabemos que tuviste un episodio en tu vida muy importante, donde pasaste de ser el periodista a ser el protagonista de la noticia, y una noticia nada agradable. Como miles y millones de personas en este país, un proceso migratorio hizo que tuvieras que estar separado de tu familia por un largo tiempo, especialmente pues, de tu esposa y de tus 2 hijos, que quienes te conocemos sabemos que son tu razón de vivir y de existir. ¿Cómo pudiste superar eso? Porque difícil fue. ¿Cómo pudiste superarlo? ¿Y qué significa para ti esa prueba que Dios puso en tu camino el día de hoy? Significa todo mi cambio. O sea, gracias a Dios, como decía hace un rato, tuve un cambio de vida en el 2017 que hice un retiro. No lo pensaba hacer, o sea, sí fui de casualidad, o sea, de casualidad Diosito me llevó, porque yo nunca iba a la iglesia, nunca nada, un amigo me propuso y por locura dije que sí, después ya no me pude arrepentir porque me daba pena decirle que no. Y terminé el retiro, yo lo hice en diciembre del 2017 y en enero 20 empezó mi problema, o sea, que fue como preparándome para eso. Mi problema, ¿cuál fue? Yo estaba pidiendo a mi señora, fuimos a Ciudad Juárez ya con el perdón aprobado. Una persona cuando entra a este país ilegalmente y le dan bueno, digamos que le autorizan el estar acá, tiene que salir del país y tener una entrada legal. Supuestamente es un trámite normalísimo. Nosotros fuimos a Ciudad Juárez, es mexicana, y en Ciudad Juárez le dijeron, no puede entrar, el perdón, tenía que pedir otra clase de perdón, no sé. Y ahí se vino toda mi vida, fue un golpe. Sarita se fue de 6 meses, Mateo de 2 años. Yo me di cuenta que los había dejado cuando llegué aquí al aeropuerto, que había dejado el carro parqueado, pues yo iba por 2 días, 3 días. Ella llevaba 22 años sin ver a su mamá. Entonces ella se iba para Michoacán a estar con su familia, yo me venía para acá a trabajar, entonces dejé el carro en el aeropuerto, cuando me monto al carro y veo los juguetes de los niños, estoy yo solo. Ahí fue el golpe, fueron 2 años la separación. Cambios en mi vida totales, desde económico hasta emocional, porque todo se le viene uno al piso. Pero insisto, gracias a Dios, porque yo creo que sin él no hubiera, o sea, el verme separado de mi familia, la ausencia de mis hijos, el ver por videos a Sarita, porque se fue de 6 meses y empezar a verla caminar, empezar a ver todo, reconquistar el amor de Sarita, porque no ha sido fácil, porque ella me veía por teléfono y no en persona. Yo trataba de ir a Colombia lo más seguido que podía. Y para María, eso fue muy difícil también, porque ella dejó a nuestros 2 hijos mayores, David de 26 hoy, en esa época en los Marines, se graduó y ella no estuvo. Max, mi gran soporte, 16 años en esa época, se graduó de high school y ella no estuvo, hoy con la policía. Pero hoy día, como siempre, o sea, uno se pregunta el para qué de las cosas, no el por qué. Y yo creo que para qué es para estar acá hablando de eso y saber que todo en esta vida tiene solución, que no hay problema grande, o sea, que porque uno ve el problema de uno siempre es más grande, uno empieza a ver el de los demás y me cuenta, oiga, una bobada, o sea, esto con tiempo se soluciona, pero hay personas que se están muriendo y uno, ¿qué hace ante eso? Pero igual, ante eso hay solución siempre hay un camino, siempre hay una luz, toca buscarlo. Claro, es así. Y precisamente, pues, en ese camino y en esa luz que tú buscaste, tu caso podría ser el ejemplo de, como decía, de millones de personas, quizá de muchos de los televidentes que nos están viendo en este momento. Y bueno, ya tú lo pasaste, ya pasaste la parte difícil y ahora estás disfrutando desde hace algún tiempo con tu familia, con tus hijos, tu casa. ¿Qué les puedes decir a ellos? ¿Qué les puedes decir a esas personas que están en esa parte difícil ahorita?
vuelvo y digo, o sea, que no hay nada que no se pueda solucionar. Obviamente hay que buscar la asesoría apropiada. Uno muchas veces empieza a escuchar versiones de uno, de otro, tampoco se dejen llevar por eso. O sea, cada quien habla como le fue. Si a mí me preguntas eso, yo digo, vea, tenga mucho cuidado antes de, o sea, el antes de asesorarse bien, el saber, o sea, no confiarse en nada, sino es, y obviamente a ver qué pasa, porque es que a mí lo que más me impresionó del proceso migratorio de este país es que un oficial, una persona, te decide tu futuro en una entrevista en donde ni siquiera se graba. Yo eso era lo que peleaba, yo quería ver la grabación, dónde estuvo el error, y me dicen, no, no se graba. En un país en que graban, o sea, tú sales a la puerta de tu casa, es más, en la casa, yo acá tengo cámaras, uno sale afuera y te graban en todos lados, en esa entrevista no te graban. Entonces es, no sé, o sea, aunque dicen que, porque yo obviamente estoy averiguando y peleando todo eso, dicen que ellos los entrenan para eso, yo digo, bueno, ¿cuántas veces no le pasa a uno que hay una persona que cruza una puerta y uno la ve y dice, ah, este tipo, o sea, va y uno cruza esa puerta y le miran así, entonces es, no sé, buscar una buena asesoría para mí es lo clave y encomendarse a Dios o a la persona que crean superior que les pueda ayudar, porque esto es una lotería. O sea, insisto que en migración acá, mira, mi caso era supuestamente un trámite, ya lo difícil se había pasado, pero hay solución, o sea, lo que te digo, o sea, fueron 2 años difíciles, hoy lo miro hacia atrás y hasta digo, hasta hay cosas chistosas, hasta hay cosas que gracias a Dios mis hijos crecieron al lado de mis papás, entonces ahora adoran a sus abuelos. Eso no hubiera pasado si se quedan acá, entonces el lado positivo de las cosas. Siempre hay que verle el lado positivo. Todo lo negativo tiene algo positivo. Y hablabas precisamente de tus hijos. ¿Qué significan Mateo y Sarita para Andrés? No, todo, o sea, yo creo que no le decían, cuando usted tenga hijos va a entender el amor de un papá. Y uno, cuando lo estuve entendí y ahora descubro que qué amor tan incondicional, tan cero egoísmo, tan cero cosas, o sea, es un amor que es difícil de describir porque no, yo a veces digo, yo a veces los miro a y digo, ¿de dónde me sale tanto amor? O sea, no sé si los esté mal educando, sí, pero yo se los digo, yo digo, no sé, y espero que eso lo valoren algún día, espero que sepan que los quise. Claro que lo saben, además lo saben por la entrega que tienes con ellos día a día y por todo lo que decías, ¿no? Porque eres luchador y terco y mira, has logrado todo lo que has logrado y se lucha por ellos todos los días. Así es, se lucha por ellos todos los días y bueno, ya para culminar, ¿cuál es el mensaje de la comunidad y si podemos seguir esperando más historias comunes de gente extraordinaria? Bueno, el mensaje de la comunidad es ese, que no darse por vencidos, o sea, los sueños se cumplen. Ahora en eso de estas historias comunes que he conocido, historias de muchas personas, entonces me doy cuenta que hay que luchar por el estudio, porque ayudemos a que nuestros hijos vean en el estudio una buena posibilidad para crecer hacia adelante, porque es que este es un país en donde la economía lo maneja todo. Entonces me doy cuenta que los jóvenes, como que su anhelo es tener un carro, una casa, y ¿cómo se consigue eso? Trabajando. Y hay trabajos que dan ese dinero muy fácil, o sea, estoy hablando de trabajos legales, o sea, pero no se necesita estudiar, no necesita nada, pero tal vez sí se necesita estudiar, porque para ser constructor en lo que sea, o sea, para poner una pared, si la estudia, el pago es distinto, porque le dan una licencia, y con esa licencia puede acceder a otros contratos más grandes. Entonces es enseñarle, haga lo que quiere y lo que le guste, y sea el mejor, pero estúdielo para hacerlo, porque es que hasta en esta profesión, en periodismo encontramos que como no hay que estudiarlo, no puede, yo lo estudié en Colombia y aquí lo pude trabajar, las empresas son las que nos avalan en esa experiencia. Entonces una persona que habla bien dice, no, yo allá lo hago. Y sí, puede hacerlo, pero si no lo estudia, si no lo perfecciona, si no aprende ética, si no aprende muchas cosas, lo va a hacer, pero no bien. Entonces eso, estudiemos, o sea, preparemos a nuestros hijos para que estudien, para que hagan lo que hagan, lo hagan bien. Eso es, y ténganlo por seguro que si lo hacen bien y la satisfacción personal siempre será más grande que hasta la económica, porque no hay cosa mejor que sentirse uno bien con uno mismo. Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta edición especial. Ya el próximo jueves, Andrés Quiñones vuelve a esta silla a ser el entrevistador. Gracias.